Rosalía de Castro no fue solo una poeta, fue la voz íntima de Galicia, la intérprete del dolor callado de su pueblo y del murmullo eterno de la tierra y del alma. Su palabra, teñida de saudade y verdad, atraviesa el tiempo con la delicadeza de una sombra y la fuerza de una raíz. Esta recopilación reúne algunos de sus poemas más emblemáticos, aquellos donde el amor, la muerte, la nostalgia, la identidad y la libertad se entrelazan en una lengua que llora, canta y recuerda. Que el lector se deje llevar por esta voz antigua y viva, y halle en ella el reflejo profundo de lo humano. Capítulo 1. Negra sombra. Rosalía de Castro, en este poema, nos introduce de inmediato en un ambiente sombrío y melancólico. Negra sombra no solo es un canto al dolor y a la muerte, sino también una reflexión profunda sobre el sufrimiento humano y la eterna presencia de la tristeza en la vida de aquellos que han perdido a un ser querido. Este poema, una de las obras más emblemáticas de Rosalía, refleja la lucha interna entre el deseo de encontrar paz y la imposibilidad de escapar de la desolación. El poema comienza con la figura de la negra sombra, que se presenta como una presencia oscura, un espectro imponente que sigue al hablante, el cual parece estar indefenso ante ella. Esta sombra no es simplemente una metáfora de la muerte, sino una figura que representa todas las ausencias dolorosas, los recuerdos truncos y las tragedias pasadas. Se trata de una presencia constante, casi física, que nunca se desvanece, que se instala en el alma de quien la padece. Negra sombra es un canto de desesperanza, pero también un grito de resistencia. Rosalía no presenta la sombra como algo puramente destructivo, sino como un compañero inseparable que obliga al ser humano a confrontar su propia vulnerabilidad y mortalidad. La sombra, por más que intente ocultarse o escapar, siempre encuentra su camino de regreso. Esta inquebrantable persistencia del dolor, que parece nunca irse, habla de una condición humana inmutable, donde la tristeza y la ausencia se convierten en las compañeras más fieles de la existencia. Es importante señalar que, dentro de la obra de Rosalía, la sombra puede interpretarse como un símbolo de la opresión social que la autora percibe en su propio entorno. En este sentido, la sombra no solo es una representación de lo personal y lo íntimo, sino también de las tensiones sociales y políticas de su tiempo. El sufrimiento de la autora, reflejado en este poema, puede verse como un eco de las luchas más amplias que afectaban a la sociedad gallega y, por extensión, a toda España en el siglo XIX. La estructura del poema también es significativa, ya que el ritmo repetitivo y las imágenes oscuras de la sombra crean un ambiente de inescapabilidad, de opresión constante. Las palabras de Rosalía parecen arrastrar al lector hacia una espiral de dolor, donde la sombra no solo es una amenaza, sino una presencia tan poderosa que convierte a los demás elementos del poema en meros testigos de su dominio. La sombra se convierte, de esta manera, en una metáfora universal de lo inevitable, de aquello que nunca podemos evitar ni superar. A través de este poema, Rosalía de Castro también plantea preguntas profundas sobre el sentido de la vida y la muerte, sobre la relación entre el ser humano y el universo. La sombra no es solo un recordatorio de la finitud, sino una forma de conectar con la trascendencia de todo lo que existe, con la inevitabilidad del ciclo vital. A lo largo del poema, se presenta la muerte no como un final aterrador, sino como una parte natural e intrínseca del proceso de vivir. Rosalía nos invita a reflexionar sobre cómo las sombras de nuestro pasado y nuestras pérdidas nos acompañan, nos configuran, y de alguna manera, nos definen. Negra sombra no es solo una obra sobre la muerte, sino una meditación sobre la memoria y la nostalgia, sobre la forma en que las huellas del pasado quedan impresas en nuestro ser, persiguiéndonos y moldeando nuestro presente. La sombra que sigue al hablante en el poema también podría interpretarse como una metáfora de la memoria colectiva, esa que se transmite de generación en generación, y que nunca puede ser totalmente olvidada. Finalmente, al igual que en muchas otras obras de Rosalía, en Negra sombra se percibe una profunda conexión con la naturaleza, con los paisajes gallegos que tan bien conocía la autora. Las imágenes de la sombra, la niebla y la oscuridad evocan los paisajes de Galicia, donde la atmósfera brumosa y sombría parece impregnarse en el alma de sus habitantes. Este vínculo entre el dolor personal y el paisaje gallego refuerza la sensación de que la sombra es, en última instancia, algo inevitable e intrínseco al ser humano y a su entorno. En resumen, Negra sombra es uno de los poemas más representativos de Rosalía de Castro, una obra que no solo refleja el dolor y la melancolía, sino que también explora la relación entre la vida, la muerte, la memoria y la naturaleza. La sombra, como elemento central, se convierte en una figura simbólica que invita a la reflexión sobre nuestra existencia,
nuestras pérdidas y la profunda conexión entre el individuo y el mundo que lo rodea. Este poema, en su sencillez formal, logra capturar una complejidad emocional y existencial que sigue resonando con los lectores de hoy, invitándolos a sumergirse en las sombras de la poesía de Rosalía, esas sombras que, como las huellas del pasado, nunca desaparecen completamente. Capítulo 2. Adiós, ríos, adiós, fontes. En Adiós, ríos, adiós, fontes, Rosalía de Castro nos presenta una despedida que resuena como un eco de nostalgia y amor por la tierra gallega. Este poema es, en muchos sentidos, una elegía de la naturaleza que la autora deja atrás, pero también una metáfora de los caminos de la vida, de los ciclos que se cierran y de las huellas que nos acompañan cuando nos despedimos de algo querido. Rosalía, como una voz que no puede evitar el dolor de la partida, expresa en estos versos la tristeza de la despedida, pero también el profundo amor por lo que se deja atrás. El poema se abre con una invocación a los ríos y las fuentes, elementos naturales fundamentales en la geografía de Galicia, que a menudo se asocian a la vida misma. Los ríos, que fluyen constantemente, y las fuentes, que brotan de la tierra, son símbolos de la conexión vital entre el ser humano y la naturaleza. Rosalía, en este poema, se despide de ellos como quien se despide de una parte esencial de su ser, una parte que ha sido testigo de su vida, de sus emociones y de su crecimiento. La naturaleza, en este sentido, no es solo un escenario pasivo, sino un protagonista activo en su vida. La repetición de la palabra adiós al principio de cada verso subraya la inevitabilidad de la despedida. No es una despedida momentánea, ni una que se puede posponer. Es la despedida definitiva, el cierre de un ciclo. A través de esta repetición, la autora no solo expresa el dolor de la separación, sino también la certeza de que la partida es un proceso que debe ser aceptado, una parte del destino de todo ser humano. En la poesía de Rosalía, la aceptación de la muerte y la despedida no es un acto de rendición, sino una reflexión sobre la inevitabilidad de la vida. El poema continúa con una descripción de los paisajes naturales de Galicia, lugares que la autora ama profundamente y que siente como parte de su identidad. La tierra gallega, con su clima húmedo y sus montañas, se convierte en un reflejo de su propio mundo interior. Rosalía describe los ríos y fuentes como si fueran seres vivos, como si tuvieran una relación simbólica con su propia existencia. A través de estas imágenes, la autora transmite la idea de que todo está interconectado, los seres humanos, la naturaleza, el tiempo y el espacio. Al despedirse de la tierra gallega, Rosalía no solo se despide de un lugar físico, sino de una parte esencial de su ser. La elección de los ríos y las fuentes como los objetos de la despedida también tiene un fuerte componente simbólico. Los ríos, como flujos de agua que nunca cesan, representan el paso del tiempo, la continuidad de la vida, pero también su fugacidad. El agua que fluye nunca es la misma, siempre cambia, siempre se mueve. De alguna manera, este flujo incesante de agua simboliza la vida misma, el constante cambio, la transitoriedad, la imposibilidad de detener el curso de los eventos. En este sentido, Rosalía, al despedirse de estos ríos, también está reconociendo la inevitabilidad de las transiciones en la vida humana. En la segunda parte del poema, el tono se vuelve aún más melancólico, mientras Rosalía se despide de las mudas voces de la tierra, de los ecos callados que en su mente resuenan como un recuerdo lejano. Estos ecos son una metáfora del pasado, de los momentos que ya no pueden volver, pero que persisten en el alma. La autora se enfrenta a la muerte de esos recuerdos, a la desaparición de los momentos que dieron sentido a su existencia. La muerte no es solo un evento físico en este poema, sino también un proceso psicológico, emocional, que involucra el recuerdo y el olvido. La despedida de la autora es, en este contexto, también una aceptación de la finitud humana. Rosalía se enfrenta a la inevitabilidad de la muerte, pero lo hace de una manera que parece reconciliarse con ella. Acepta que los recuerdos se desvanecerán, que los ríos y las fuentes de su tierra natal seguirán su curso, pero ella ya no estará allí para verlos. La vida continúa, y ella se aleja, pero lo hace con la sensación de que lo que ha vivido no ha sido en vano, que su conexión con la naturaleza y con su tierra forma parte de algo más grande que la muerte misma. La nostalgia que permea todo el poema no es solo una nostalgia personal. A través de las imágenes de la naturaleza gallega, Rosalía de Castro también habla de una nostalgia colectiva, de una conexión profunda con la tierra que trasciende la experiencia individual. La autora no solo se despide de su casa y de sus paisajes, sino de una cultura y una identidad que son tan fundamentales para ella como el aire que respira.
En este sentido, el poema se convierte en un himno a la tierra gallega, una tierra que, aunque se queda atrás, sigue siendo una parte integral de su ser. Además, la alusión a las fuentes y a los ríos se puede entender también como una referencia a las fuentes de la inspiración poética. Rosalía se despide de los elementos naturales que le han inspirado, pero a la vez, deja claro que la poesía misma continuará fluyendo, como los ríos, a través del tiempo. La despedida no es el final de la voz poética, sino una transformación, una forma de pasar de un estado a otro. En su última reflexión, Rosalía parece sugerir que, aunque la vida y la muerte son procesos inevitables, siempre hay algo que permanece: la memoria, el amor por la tierra, y la impronta que cada ser deja en el mundo. El poema, en su conjunto, se convierte en una meditación sobre el amor eterno por lo que se pierde, pero también sobre la posibilidad de encontrar consuelo en el hecho de que todo lo que amamos, aunque se nos escape, sigue vivo en nuestro recuerdo y en la memoria colectiva. Así, adiós, ríos, adiós, Fonte se cierra con una mezcla de dolor y aceptación. La despedida es dolorosa, pero es también una afirmación de la vida, de la permanencia de los recuerdos y de la conexión eterna con la tierra y la naturaleza. La poesía de Rosalía de Castro, en este caso, actúa como un puente entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo físico y lo emocional, dejando una huella indeleble en quienes se adentran en sus versos. Este poema, profundamente emocional y simbólico, trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, y sigue resonando con los lectores modernos, que encuentran en sus versos un eco de las despedidas que todos debemos afrontar en la vida. Capítulo 3. Cantares gallegos. En Cantares gallegos, Rosalía de Castro no solo celebra la belleza y la tradición de la poesía popular gallega, sino que también se adentra en las profundidades de la identidad gallega, sus raíces, y sus luchas sociales y culturales. Esta obra, una de las más representativas de la autora, no solo se inserta dentro del movimiento romántico, sino que también establece una conexión profunda con la tierra, el pueblo y las tradiciones que definen a Galicia. Es una obra de resistencia, de afirmación cultural, y de expresión de la voz del pueblo. A través de sus versos, Rosalía da voz a aquellos que han sido históricamente silenciados: los campesinos, las mujeres, y los humildes. En cada uno de los cantares que componen esta obra, la autora no solo rinde homenaje a la cultura gallega, sino que también refleja las injusticias sociales y las desigualdades que sufrían las clases más bajas. Cantares gallegos se convierte así en un canto a la dignidad, a la resistencia ante la opresión y a la lucha por la justicia social. El poema se estructura como una serie de canciones populares que recogen las voces del pueblo gallego, esas voces que, según Rosalía, han sido despojadas de poder en la historia. En muchos de estos cantares, se percibe una crítica a la pobreza, a la explotación y a la lucha constante por la supervivencia en una sociedad que parecía estar más interesada en mantener el status quo que en ofrecer igualdad de oportunidades. La autora utiliza la forma del cantar popular para dar vida a un discurso político y social que de otro modo podría haber sido marginado. En sus versos, Rosalía se convierte en la portavoz de las mujeres gallegas, que en muchos casos vivían bajo una doble opresión, la del sistema patriarcal y la de la pobreza. A través de las voces de sus personajes femeninos, la autora denuncia la subordinación de la mujer en la sociedad, pero también celebra su fortaleza, su capacidad para resistir y luchar por su dignidad. En este sentido, Cantares gallegos es también una obra feminista, que, aunque no lo diga explícitamente, se adelanta a las luchas por los derechos de las mujeres que se desarrollarán más tarde en la historia. La obra se distingue también por su uso de un lenguaje sencillo, pero cargado de emoción y de significado. Rosalía emplea el gallego de manera magistral, no solo como un vehículo de comunicación, sino como un símbolo de la identidad cultural gallega. El gallego, en este contexto, no es solo una lengua, sino un emblema de resistencia ante la homogeneización cultural impuesta por el poder central. En cada verso, Rosalía afirma la validez y la riqueza de la lengua gallega, que es también la lengua de los pueblos humildes y de la naturaleza. El paisaje gallego, con sus montañas, ríos y valles, juega un papel crucial en la obra, no solo como un escenario físico, sino como un elemento simbólico de la vida y la lucha del pueblo. La naturaleza gallega no es solo el contexto en el que se desarrollan los eventos, sino un reflejo de las emociones y las luchas internas de los personajes. Rosalía, al igual que en muchos otros de sus poemas, utiliza la naturaleza como un espejo del alma humana. Los campos y los valles gallegos no son simplemente paisajes, sino espacios cargados de historia y de emociones. El tema de la muerte,
tan presente en la obra de Rosalía, también tiene una fuerte presencia en cantares gallegos. En muchos de los cantares, la muerte aparece como una constante, un recordatorio de la fugacidad de la vida. Sin embargo, Rosalía no presenta la muerte de manera pesimista, sino como un elemento natural que forma parte del ciclo de la vida. La muerte, en su poesía, es a menudo una liberación, una forma de escape de las penurias de la vida terrenal. La visión de la muerte de Rosalía es, por tanto, una visión dual. Por un lado, es un final inevitable, pero por otro, es también una forma de consuelo, una forma de alcanzar la paz. En cuanto a la estructura del poema, Cantares gallegos se caracteriza por su simplicidad formal, pero su contenido está cargado de profundidad. La autora utiliza las formas poéticas tradicionales, pero las impregna de una carga emocional y social que las convierte en algo mucho más que simples canciones populares. Cada verso es un testimonio de las emociones del pueblo gallego, sus tristezas, sus luchas, pero también sus esperanzas y sueños. La simplicidad de la forma no oculta la complejidad de los temas tratados, sino que, por el contrario, la pone en primer plano, permitiendo que la voz del pueblo se exprese con claridad y fuerza. Uno de los elementos más fascinantes de Cantares gallegos es su capacidad para trascender lo local y lo particular y convertirse en un canto universal. Aunque los temas tratados son profundamente específicos de Galicia y de la realidad social y cultural del siglo XIX, las emociones y las luchas de los personajes son universales. La pobreza, la lucha por la supervivencia, la opresión de las mujeres, la búsqueda de la justicia y la resistencia ante la muerte son temas que siguen siendo relevantes hoy en día, lo que otorga a esta obra una vigencia y una resonancia que trascienden el tiempo y el espacio. En este sentido, Cantares gallegos no solo es un canto de amor a Galicia, sino también un canto de amor a la humanidad. A través de la voz del pueblo gallego, Rosalía de Castro da voz a los oprimidos, a los olvidados, a aquellos que no tienen poder. La autora no solo celebra la belleza de su tierra y su lengua, sino que también utiliza la poesía como una herramienta de lucha, de denuncia y de transformación social. En conclusión, Cantares gallegos es una obra de múltiples capas, que no solo refleja el amor de Rosalía de Castro por su tierra natal, sino también su profunda preocupación por las injusticias sociales y su deseo de dar voz a los sin voz. La obra es una celebración de la identidad gallega, pero también un grito de resistencia ante la opresión y la desigualdad. A través de su sencillez formal y su profundidad emocional, Cantares gallegos sigue siendo una de las obras más importantes de la literatura española y un testimonio imperecedero de la lucha del pueblo gallego por su dignidad y su libertad. Capítulo 4. Follas novas. En Follas novas, Rosalía de Castro se adentra en una etapa más madura de su carrera literaria, en la que sus preocupaciones personales, existenciales y sociales se entrelazan con una reflexión profunda sobre la condición humana. Esta obra representa un giro hacia un tono más sombrío y melancólico, una introspección que refleja la evolución de la autora tanto en su estilo como en sus perspectivas. Follas novas es, sin lugar a dudas, uno de los logros más importantes de Rosalía de Castro, y ofrece una visión compleja y poética de la vida, la muerte, el amor y la soledad. A lo largo de Follas novas, Rosalía crea un espacio en el que el individuo se enfrenta a la transitoriedad de la vida, a la fragilidad del ser humano y a la lucha interna entre la esperanza y la desesperación. La autora explora, con una profundidad inusitada, los temas de la naturaleza y su relación con el ser humano. En sus poemas, la naturaleza ya no solo es un escenario donde ocurren las acciones, sino que se convierte en un reflejo del alma humana, en una compañera silenciosa que observa el dolor, el amor y las contradicciones internas de sus personajes. Uno de los aspectos más notables de Follas novas es la forma en que Rosalía emplea su voz para expresar un sufrimiento universal, un dolor que no se limita a las fronteras de Galicia, sino que se extiende más allá de lo geográfico. En esta obra, la autora se adentra en la angustia existencial, la lucha contra el olvido, la incomprensión y la alienación. Es un canto de soledad, pero también una llamada a la reflexión sobre la vida humana en su totalidad. En los primeros versos de Follas novas, se observa una cierta nostalgia por el pasado, un deseo de retorno a un tiempo más simple y lleno de esperanza. Sin embargo, a medida que avanza la obra, esta nostalgia se ve reemplazada por una aceptación más amarga de la realidad. La autora ya no se esconde detrás de las idealizaciones de la juventud o la belleza, sino que se enfrenta a los dolores de la madurez con una visión más clara, aunque dolorosa, de lo que significa vivir. Uno de los temas recurrentes de Follas novas es la muerte. Lejos de ser una presencia lejana y ajena, la muerte se convierte en una compañera constante,
una sombra que se proyecta sobre los pensamientos y sentimientos de los personajes. Rosalía aborda la muerte desde diferentes perspectivas, como un fin inevitable, como un consuelo ante el sufrimiento, y como una liberación de las cargas de la vida cotidiana. No obstante, a lo largo de la obra, se percibe un cambio en la actitud de la autora hacia la muerte. En las primeras páginas, hay una lucha por comprenderla, por darle un sentido, pero a medida que avanza la obra, esa lucha se convierte en una aceptación dolorosa, aunque resignada. La melancolía y el sufrimiento personal son igualmente temas esenciales en esta obra. La autora plasma su propio dolor interior, sus frustraciones, su desencanto y la constante sensación de estar atrapada en una lucha interna sin salida. Esta tensión entre la necesidad de expresión y la imposibilidad de liberarse por completo de las cargas emocionales es palpable en cada verso de Follas Novas. Sin embargo, dentro de esa melancolía, también surge una forma de belleza, una belleza desgarradora, que se manifiesta en la claridad con la que Rosalía describe el sufrimiento humano. En cuanto a la estructura formal de la obra, Rosalía mantiene su estilo lírico característico, pero aquí se permite una mayor libertad en cuanto a las formas poéticas. Los versos son más fluidos, a menudo más breves, lo que le otorga a la obra una musicalidad que no deja de ser conmovedora. A pesar de la intensidad emocional que atraviesa el texto, el estilo sigue siendo sobrio, sin caer en el exceso de adornos. Esta sobriedad otorga a Follas Novas una cualidad casi introspectiva, en la que el lector se siente obligado a reflexionar profundamente sobre lo que está leyendo. La obra también está llena de símbolos que invitan a la interpretación. La naturaleza, por ejemplo, se presenta tanto como un espejo del alma como un testigo indiferente del dolor humano. Los paisajes gallegos que Rosalía evoca en sus versos no son solo decorados hermosos, sino que se llenan de un sentido profundo. Los árboles, los ríos, las montañas y las olas del mar parecen reflejar las emociones más profundas de los personajes, como si la propia tierra estuviera viva y respirando con ellos. En este sentido, Follas Novas es una obra profundamente filosófica. A través de sus versos, Rosalía se enfrenta a las grandes preguntas existenciales. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué ocurre después de la muerte? Y, quizás, lo más importante, ¿cómo encontrar algún tipo de consuelo ante la inevitable derrota de la muerte y el tiempo? La autora no da respuestas fáciles ni consoladoras. Más bien, presenta estas preguntas con una honestidad brutal, dejando que el lector, a su vez, se enfrente a la angustia y la incertidumbre de la existencia. Al mismo tiempo, Follas Novas es también una obra de resistencia. A través de su poesía, Rosalía desafía las normas sociales y culturales de su tiempo. La mujer en sus poemas no es un ser pasivo ni subordinado. Aunque los poemas de Follas Novas a menudo se centran en la soledad y la pérdida, también revelan una cierta fuerza interior, una resistencia frente a las dificultades que la vida impone. Esta resistencia no es ruidosa ni evidente, pero está ahí, en cada palabra, en cada verso. La mujer que aparece en sus poemas, aunque a menudo triste y desilusionada, no es derrotada. Sigue luchando por encontrar sentido y belleza en un mundo lleno de oscuridad. La importancia de Follas Novas radica, en última instancia, en su capacidad para capturar la complejidad de la experiencia humana. En sus poemas, Rosalía de Castro no solo expresa sus propios sentimientos, sino que también habla de la humanidad en su conjunto. La autora logra dar voz a las emociones más universales, aquellas que nos definen como seres humanos: la búsqueda de sentido, el amor, el dolor, la muerte y, sobre todo, la resistencia ante la adversidad. En resumen, Follas Novas es una obra que, a través de su belleza poética, nos invita a enfrentar la complejidad de la vida y la muerte, a cuestionarnos sobre nuestro propósito en el mundo y a encontrar consuelo en medio del sufrimiento. La poesía de Rosalía de Castro, aunque profundamente influenciada por su contexto gallego, tiene una resonancia universal que sigue tocando el corazón de los lectores. En este sentido, Follas Novas es un testimonio eterno de la capacidad de la poesía para tocar las fibras más profundas del alma humana. Capítulo 5. Cantares gallegos. Cantares gallegos es, sin duda, una de las obras fundamentales de Rosalía de Castro, una obra que marca el comienzo de su carrera literaria y establece las bases de su voz poética. Publicado en 1863, este libro es una declaración de amor y de lamento hacia Galicia, su tierra natal, pero también un canto de denuncia hacia las injusticias sociales y políticas que sufrían los gallegos en su época. En estos versos se entrelazan la belleza natural de la región, las tradiciones populares,
pero también una profunda crítica social que da cuenta de las miserias humanas y de la lucha por la dignidad. En los cantares gallegos, la autora se convierte en la voz de los más humildes, de aquellos que, a menudo, quedan silenciados en los relatos oficiales de la historia. A través de un lenguaje sencillo pero cargado de simbolismo, Rosalía da vida a los personajes y a los escenarios gallegos, transmitiendo su amor por la tierra, pero también su dolor y su sufrimiento. La autora se convierte en la portavoz de los marginados, de los olvidados por el poder y la sociedad, y utiliza la poesía como una herramienta para darles voz y visibilidad. La obra está impregnada de un fuerte sentimiento de patriotismo gallego, pero más allá del regionalismo, Cantares gallegos también se presenta como un manifiesto contra la opresión y la injusticia. En muchos de los poemas, Rosalía describe las penurias de los campesinos gallegos, que viven en condiciones de pobreza extrema, luchando contra las adversidades de la vida, mientras son ignorados por las autoridades. Estos relatos son un testimonio de la lucha por la supervivencia en un mundo que parece indiferente al sufrimiento de los más desfavorecidos. Uno de los aspectos más interesantes de Cantares gallegos es la forma en que Rosalía utiliza la lengua gallega. El gallego, en el momento de la publicación de la obra, no estaba bien considerado como una lengua literaria, y las autoridades de la época consideraban que el gallego era un idioma vulgar y primitivo. Sin embargo, Rosalía no solo lo reivindica, sino que lo eleva a la categoría de lengua literaria, utilizándola con una maestría y un lirismo que desmienten las acusaciones de inferioridad. La autora convierte al gallego en un vehículo poderoso de expresión poética, cargado de emoción y belleza, y al hacerlo, reivindica no solo su lengua, sino también su cultura y su identidad. La obra está estructurada en una serie de poemas que reflejan distintos aspectos de la vida y la naturaleza gallega. A través de ellos, Rosalía hace un retrato del paisaje gallego, de sus montañas, ríos y valles, pero también de las gentes que habitan esta tierra. Los personajes de sus poemas son mayoritariamente humildes y representan a la clase campesina, que, a pesar de vivir en condiciones difíciles, mantienen una profunda conexión con su tierra y sus tradiciones. El paisaje gallego, con sus verdes paisajes, sus tierras húmedas y su cielo cargado de nubes, se convierte en un elemento fundamental en la obra. La naturaleza en Cantares gallegos no es solo un escenario, sino que tiene vida propia, como si fuera un personaje más en la obra. Las montañas y los bosques son descritos con una fuerza y una sensibilidad que reflejan no solo la belleza de la región, sino también las emociones de los personajes que habitan esos lugares. En este sentido, la naturaleza gallega se convierte en una metáfora de la vida misma. Agreste, difícil, pero también cargada de una belleza profunda que solo se puede comprender plenamente cuando se ha vivido en ella. A pesar de la belleza del paisaje y de las tradiciones que Rosalía celebra en su obra, Cantares gallegos también es un canto de dolor y de protesta. Los poemas no son solo una celebración de Galicia, sino también una denuncia de las condiciones de vida de sus habitantes. Rosalía describe en detalle las miserias de los campesinos, que luchan por sobrevivir en medio de la pobreza, el hambre y la explotación. La autora no se limita a presentar una visión idílica de la vida rural, sino que, con valentía, señala las injusticias sociales que golpean a los más pobres. A través de sus versos, Rosalía da cuenta de la dura realidad que viven aquellos que trabajan la tierra, los que no tienen voz en las decisiones que afectan a su vida cotidiana. Uno de los temas recurrentes en Cantares gallegos es el de la mujer. A lo largo de la obra, Rosalía retrata a mujeres que, a pesar de las adversidades, se mantienen firmes en su lucha por la supervivencia. Las mujeres de Cantares gallegos no son meros objetos de contemplación, son protagonistas activas de la vida cotidiana. Son trabajadoras, madres, esposas y hermanas, que asumen el rol de cuidadoras y luchadoras. En muchos poemas, las mujeres se enfrentan a situaciones difíciles, pero no se dejan vencer. A través de ellas, Rosalía muestra una imagen de la mujer fuerte, capaz de resistir las dificultades de la vida con dignidad. Sin embargo, no todo en Cantares gallegos es dolor y sufrimiento. A pesar de la dura realidad que la autora describe, también hay momentos de esperanza y de alegría. A través de sus versos, Rosalía celebra la resiliencia de los gallegos, su capacidad para encontrar belleza y consuelo en las pequeñas cosas de la vida. Hay canciones de amor, de fiestas y de encuentros, que, aunque fugaces, ofrecen un respiro frente a la dureza del mundo que describe la autora. Estos momentos de luz en medio de la oscuridad son un reflejo de la esperanza que nunca se pierde, a pesar de las dificultades. En términos estilísticos,
Cantares gallegos es una obra que combina la sencillez de la poesía popular con la profundidad de la poesía lírica. Rosalía se inspira en las formas tradicionales de la poesía gallega, como los cantos populares y las canciones de la tierra, pero les da un giro personal y único. Su lenguaje es directo, pero cargado de simbolismo y emoción. La autora utiliza la métrica y la rima con gran habilidad, creando una musicalidad que convierte sus versos en una especie de himno a la tierra y a la lucha por la justicia. A través de Cantares gallegos, Rosalía de Castro no solo reivindica Galicia y su cultura, sino que también se convierte en una de las primeras escritoras en utilizar la poesía como un medio de protesta social y de denuncia política. Su obra no solo refleja la belleza de su tierra natal, sino también las luchas y sufrimientos de su gente. En este sentido, Cantares gallegos es mucho más que una obra literaria, es un testimonio de la resistencia del pueblo gallego ante las adversidades, y una llamada a la reflexión sobre las injusticias que aún hoy persisten en el mundo. Capítulo 6. Follas Novas. Follas Novas, publicada en 1880, es la obra que consolidó a Rosalía de Castro como una de las más grandes figuras de la literatura gallega. Si Cantares gallegos había sido un canto de amor y protesta hacia la tierra natal de la autora, Follas Novas es una obra que recoge el dolor más profundo y la angustia existencial de la autora. En ella, Rosalía de Castro explora temas como el sufrimiento personal, la muerte, la soledad, y la lucha interna que se desarrolla en el alma humana. Esta obra se aparta de la esperanza y el consuelo que se percibían en su primera publicación, profundizando más en los oscuros recovecos del corazón humano. La obra está impregnada de un tono melancólico, en el que el paisaje gallego sigue siendo un personaje central, pero ahora se presenta más sombrío y desolado. Si en Cantares gallegos la naturaleza era un reflejo de la vida cotidiana, en Follas Novas el paisaje parece ser el espejo del dolor de la autora. Las montañas, los bosques, los ríos, ahora no son solo escenarios de la vida popular gallega, sino que se convierten en símbolos de la desolación y el vacío interior que la autora siente. Rosalía de Castro, que había sido testigo de la pobreza y las luchas del pueblo gallego, no puede evitar sentir que la vida misma es una lucha constante, en la que las victorias son efímeras y las derrotas parecen inevitables. En Follas Novas, el tono de desesperanza se apodera de muchos de los versos, y la poeta se enfrenta cara a cara con las contradicciones de su propia existencia. Por momentos, la obra parece reflejar un sentimiento de derrota total, una sensación de que el destino es un poder inmutable que arrastra a los seres humanos hacia el sufrimiento sin ningún propósito redentor. En Follas Novas, se encuentran muchos de los temas recurrentes en la obra de Rosalía: la tristeza, la melancolía, el sufrimiento personal, la muerte y la sensación de abandono. Sin embargo, en esta obra, Rosalía va más allá de la crítica social o de la descripción del paisaje gallego. Aquí, la poeta se adentra en su mundo interior, en su lucha personal contra la oscuridad de su alma y de su mente. La obra refleja un dolor profundo, no solo físico, sino existencial, una lucha con la inevitabilidad de la muerte y la fugacidad de la vida. Los poemas de Follas Novas están cargados de un sentido de fatalidad, pero también de un profundo deseo de escapar de las angustias de la vida. En muchos de ellos, Rosalía parece buscar consuelo, pero lo encuentra en la evasión, en la huida hacia un mundo más allá de la realidad terrenal, en el que el alma pueda hallar la paz. Este anhelo de trascendencia se convierte en uno de los temas más importantes de la obra. La muerte, en muchos de los poemas, no es vista como el final, sino como una liberación de los tormentos del mundo físico. Uno de los elementos que destaca en Follas Novas es el uso de la poesía lírica para expresar un sufrimiento tan profundo que no encuentra consuelo en las palabras comunes. La autora recurre a metáforas y a imágenes simbólicas que dan cuenta de un dolor tan grande que es casi inefable. La tristeza que se desprende de los versos de Rosalía es tan palpable que puede sentirse en el aire, como si la misma naturaleza estuviera sufriendo junto a ella. La autora convierte su dolor personal en un eco universal, una angustia compartida por aquellos que se sienten atrapados en un mundo lleno de incertidumbre y de dolor. Es en este contexto de angustia que la naturaleza, que en Cantares gallegos era la fuente de consuelo y de esperanza, ahora se presenta de manera sombría. Los paisajes gallegos se ven reflejados en el alma de la autora, creando una simbiosis entre el ser humano y el entorno que lo rodea. Las montañas, que antes eran símbolo de estabilidad y resistencia, ahora parecen condenar a la autora a una lucha solitaria contra las fuerzas que la oprimen. Los ríos, que antes fluían con serenidad, ahora parecen arrastrar todo a su paso, como un torrente de desesperación. El amor,
Otro tema recurrente en la obra de Rosalía, se presenta en Follas Novas de una manera diferente. En lugar de ser un refugio y una fuente de alegría, el amor aquí se convierte en una causa de sufrimiento. La autora se ve atrapada en el dilema de querer amar, pero al mismo tiempo temer la pérdida y el desengaño que el amor conlleva. Esta visión del amor está profundamente marcada por el dolor, y en muchos de los poemas, Rosalía se presenta como una mujer que busca en el amor una razón para vivir, pero que se siente constantemente defraudada por él. Otro aspecto destacado de la obra es la forma en que Rosalía de Castro se enfrenta a la tradición literaria gallega y española. Mientras que en Cantares gallegos había tomado la poesía popular como modelo, en Follas Novas se aleja de esta tradición para adentrarse en una poesía más introspectiva y lírica. La autora se despoja de las formas narrativas para centrarse en la expresión de su mundo interior. En este sentido, Follas Novas marca una transición en la obra de Rosalía, un cambio hacia una poesía más personal y reflexiva. En cuanto al estilo, Follas Novas destaca por su profundidad emocional y por la belleza de sus imágenes. La autora emplea un lenguaje sencillo, pero cargado de simbolismo, que permite al lector sumergirse en el mundo de emociones complejas que transmite en sus versos. La poesía de Rosalía en esta obra es densa y reflexiva, cargada de un lirismo que lleva a la autora a cuestionarse la naturaleza de la vida y de la muerte, y a intentar encontrar un sentido en un mundo que parece estar dominado por el sufrimiento. Follas Novas es, sin lugar a dudas, una obra de una grandeza literaria excepcional. Aunque está profundamente marcada por la melancolía y el dolor, también refleja una búsqueda constante de significado, un intento por comprender el sufrimiento humano y la existencia misma. En ella, Rosalía de Castro nos deja una herencia literaria que sigue siendo relevante y conmovedora hasta el día de hoy. A través de sus versos, la autora no solo expresa su dolor personal, sino que también se convierte en la voz de aquellos que sufren en silencio, ofreciendo una reflexión profunda sobre la vida, el amor y la muerte. Capítulo 7. En las orillas del Sar. En las orillas del Sar, publicado en 1884, es una obra profundamente personal de Rosalía de Castro, donde la poeta pone de manifiesto una vez más su amor por su tierra natal, Galicia, pero también su angustia existencial y su desgarrada lucha interna. En este libro, Rosalía se aleja un poco de la reflexión filosófica que había marcado su obra anterior y se adentra en una expresión más directa de su sufrimiento y su amor, no solo por Galicia, sino por los elementos que constituyen su identidad personal y literaria. La obra, como su título indica, toma el río Sar como símbolo del paso del tiempo y del fluir de la vida. Es en la orilla de este río donde la autora se encuentra a sí misma, entre la quietud y el movimiento, entre la nostalgia de su infancia y la inevitabilidad del destino. En las orillas del Sar, la poeta recoge la esencia del paisaje gallego, con sus montañas, ríos y campos, pero lo hace desde una perspectiva de dolor y reflexión, en la que el paisaje ya no es solo un refugio o un motivo de belleza, sino también una fuente de sufrimiento y de desesperanza. La relación entre la naturaleza y el ser humano se presenta en esta obra de forma mucho más compleja que en sus libros anteriores. Rosalía, que había identificado la naturaleza como una amiga, un reflejo de su propia alma, ahora la ve como un testigo silencioso de su sufrimiento. En sus versos, el paisaje gallego ya no es solo un fondo que acompaña a las emociones, sino que se convierte en un actor más, con una presencia casi tangible. Los árboles, los ríos y las montañas se llenan de un simbolismo profundo, como si compartieran el dolor de la autora, reflejando su lucha interna en sus formas y colores. Uno de los grandes temas de En las orillas del Sar es el sentimiento de pertenencia, un tema recurrente en la obra de Rosalía de Castro. La autora expresa, a través de sus versos, la ambivalencia que siente hacia su tierra natal. Aunque Galicia es su raíz y su identidad, también la ve como un lugar marcado por la pobreza, la tristeza y la desesperanza. Este amor-odio hacia su tierra se refleja en cada uno de los poemas, en los que la autora se muestra profundamente unida a la tierra, pero al mismo tiempo, atrapada por la dureza de la vida gallega. El tono de la obra es introspectivo y, a menudo, sombrío. En muchos de los poemas, Rosalía habla de la muerte no como un final, sino como un escape, una liberación de los tormentos de la vida. La muerte, como en Follas Novas, se presenta como un tema recurrente, pero en las orillas del Sar se convierte en una idea más cercana, casi deseada. El fluir del río Sar simboliza este tránsito, este pasar del tiempo, que inexorablemente conduce hacia el final, hacia la disolución del ser. A lo largo de la obra,
la autora muestra una gran capacidad para expresar sus emociones más profundas a través de un lenguaje sencillo pero cargado de simbolismo. Cada verso está impregnado de una melancolía profunda, que refleja la angustia existencial que caracteriza muchas de las obras de Rosalía. Sin embargo, también hay una cierta serenidad en sus versos, una aceptación resignada de la inevitabilidad de la muerte y del destino. La autora no busca consuelo en sus poemas, sino más bien una forma de entender y aceptar la vida tal como es, con sus alegrías y sus penas, sus amores y sus desengaños. El amor, que ha sido un tema constante en su obra, aquí se presenta de una manera más amarga. En las orillas del Sar, Rosalía habla del amor no solo como un sentimiento de felicidad, sino como una fuente de sufrimiento. La poeta se ve atrapada en una relación de amor que la consume, que la deja vacía y agotada. Este amor no es idealizado ni glorificado. Por el contrario, se presenta como una pasión que desgasta, que quema por dentro. La autora parece cuestionar la verdadera naturaleza del amor, preguntándose si vale la pena entregarse a él cuando solo trae dolor y desdicha. En cuanto a la forma poética, en las orillas del Sar se aleja de la estructura narrativa de cantares gallegos y follas novas y se acerca a una poesía más lírica y emocional. Los versos se convierten en una especie de confesión personal, en un diálogo con su propia alma, en un intento por comprender la profundidad de sus sentimientos y la complejidad de su existencia. Rosalía recurre a la poesía para expresar lo que no puede decir en palabras ordinarias, para vaciar su corazón de los sentimientos que la atormentan. A través de su estilo, la autora logra transmitir una enorme carga emocional, utilizando imágenes poéticas que reflejan su angustia interna. La imagen del río Sar, fluyendo sin cesar, se convierte en un símbolo de la vida misma, con sus altibajos, sus momentos de calma y de tormenta, pero siempre avanzando, siempre hacia el futuro, siempre hacia lo desconocido. Este fluir del río es, en muchos aspectos, una metáfora de la vida de Rosalía, que, a pesar de su sufrimiento y su dolor, sigue adelante, sigue buscando respuestas, sigue buscando sentido en un mundo que parece no ofrecer ninguna. Otro tema importante que Rosalía aborda en esta obra es el de la memoria. A través de sus poemas, la autora evoca recuerdos de su juventud, de su vida en Galicia, de sus amores perdidos y de las personas que han dejado una huella en su corazón. La memoria se convierte en un refugio, pero también en una carga, ya que no siempre es fácil recordar el pasado sin sentir tristeza o dolor por lo que se ha perdido. La memoria se entrelaza con la nostalgia, y Rosalía se ve atrapada en este círculo de recuerdos, sin poder liberarse de ellos. En resumen, En las orillas del Sar es una obra profunda y emotiva, que refleja el sufrimiento personal de Rosalía de Castro, pero también su lucha por entender la vida, el amor y la muerte. A través de su poesía, la autora se enfrenta a sus demonios interiores, buscando respuestas en un mundo que parece estar lleno de preguntas sin solución. El paisaje gallego, siempre presente en su obra, se convierte aquí en un espejo de su alma, reflejando tanto la belleza como la oscuridad que caracteriza su existencia. Es una obra que, aunque marcada por la melancolía, también transmite una sensación de aceptación, de rendición ante la inevitabilidad de la vida y de la muerte. Capítulo 8. Cantares gallegos. En Cantares gallegos, la obra que lanzó a Rosalía de Castro a la fama y la consolidó como una de las voces más importantes de la literatura española del siglo XIX, la autora da rienda suelta a una profunda conexión con su tierra natal, Galicia, y la lengua gallega. Publicada en 1863, esta obra es mucho más que una simple recopilación de versos. Es una declaración de amor y orgullo por una región marcada por la pobreza y la dureza de la vida, pero también por una belleza salvaje y una tradición ancestral. En Cantares gallegos, Rosalía de Castro utiliza la lengua gallega para darle voz a los campesinos y a los humildes habitantes de su tierra. La obra está compuesta por una serie de poemas que hablan de la vida cotidiana de la gente sencilla, de sus luchas, sus alegrías y sus sufrimientos. La autora se convierte en la portavoz de una Galicia que se encuentra al margen de los grandes discursos literarios y políticos de la época, pero que, sin embargo, posee una riqueza emocional y cultural que no puede ser ignorada. El tono de la obra es profundamente lírico y lleno de sentimiento, y Rosalía no solo se dedica a describir el paisaje gallego, sino que lo impregna de una carga emocional tan poderosa que el paisaje mismo parece cobrar vida. En sus versos, la naturaleza gallega no es solo un fondo, sino un personaje más, que refleja los sentimientos internos de la autora. Los montes, los ríos, las aldeas y los campos se convierten en metáforas de los estados de ánimo de los personajes,
y a través de estos elementos, Rosalía transmite su angustia, su desesperanza, pero también su esperanza y su amor por su tierra. Uno de los temas centrales de Cantares Gallegos es la lucha contra la opresión y la pobreza, que son los grandes males que aquejan a la Galicia rural. La autora se siente profundamente identificada con los sufrimientos de los campesinos gallegos, cuyas vidas son marcadas por la dureza del trabajo en el campo y la falta de recursos. En muchos de los poemas de la obra, los personajes luchan contra la explotación, contra la injusticia social y contra las estructuras de poder que los mantienen en la pobreza. Sin embargo, a pesar de esta lucha, Rosalía también refleja en sus versos una sensación de resignación, como si los campesinos estuvieran destinados a vivir bajo la opresión, sin esperanza de cambio. Este sentimiento de impotencia ante las dificultades de la vida está presente a lo largo de toda la obra. Además de la lucha contra la pobreza, Cantares Gallegos también aborda el tema del amor, aunque de una manera algo más amarga. En muchos de los poemas, Rosalía presenta un amor que está marcado por la tragedia, la pérdida y el sufrimiento. El amor en Cantares Gallegos no es idealizado ni glorificado, sino que se presenta como una fuerza poderosa que puede ser tanto una bendición como una maldición. Los personajes de la obra experimentan el amor de una manera intensa, pero a menudo se ven atrapados en relaciones que los desgastan emocionalmente. En este sentido, el amor se convierte en otro reflejo de la dura realidad que enfrentan los habitantes de Galicia, una realidad en la que el deseo y la pasión pueden convertirse rápidamente en dolor y desilusión. La estructura de la obra es también muy significativa. A través de los cantares, Rosalía de Castro crea un paisaje sonoro que refleja las tradiciones populares gallegas, utilizando el verso libre y el ritmo de las canciones populares para dar vida a sus poemas. La musicalidad de los versos, que evoca la cadencia de las canciones populares gallegas, es uno de los aspectos más destacados de la obra. A través de esta musicalidad, la autora logra transmitir no solo el contenido emocional de sus poemas, sino también la sensación de que sus versos están arraigados en una tradición cultural muy antigua, en una forma de vida que ha perdurado a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más revolucionarios de Cantares Gallegos fue la elección de la lengua gallega como vehículo para expresar su obra. En una época en la que el español era la lengua dominante en la literatura española, Rosalía decidió escribir en gallego, una lengua que había sido históricamente marginada y relegada a un segundo plano. Esta elección no solo le permitió a la autora conectarse más profundamente con su tierra y su gente, sino que también se convirtió en un acto de resistencia cultural y lingüística. Al escribir en gallego, Rosalía reivindicó la importancia de su lengua materna y la dignidad de los gallegos como pueblo. Su obra fue un paso importante en la lucha por la preservación y la revitalización de la lengua gallega, y su contribución a la literatura en gallego sigue siendo un hito fundamental en la historia de la literatura española. El hecho de que Cantares Gallegos haya sido escrita en gallego también le permitió a Rosalía explorar temas que eran profundamente específicos de la realidad gallega. La pobreza rural, la vida en el campo, las costumbres y tradiciones gallegas, todo ello se ve reflejado en los poemas de la obra. Rosalía, a través de sus versos, se convierte en una especie de cronista de la vida rural gallega, y su obra se convierte en un testimonio literario de la Galicia de su tiempo. Aunque los temas que aborda son universales, la forma en que los presenta, a través de una lente gallega, le da a la obra un carácter único y distintivo. El dolor y la melancolía son dos sentimientos que dominan la atmósfera de Cantares Gallegos. Rosalía de Castro no escatima en la descripción de la miseria y el sufrimiento de sus personajes. El paisaje gallego, con sus montañas grises y sus cielos nublados, se convierte en un reflejo de la tristeza y la desesperanza que impregna los corazones de los campesinos. Sin embargo, a pesar de este pesimismo, la autora también ofrece destellos de belleza y esperanza. Los momentos de alegría y de amor en los poemas, aunque efímeros, son tratados con una delicadeza que muestra la capacidad de Rosalía para encontrar belleza incluso en la oscuridad. Es como si la autora quisiera recordarnos que, a pesar de las dificultades, siempre hay algo que vale la pena, algo que merece ser amado y cuidado. En conclusión, Cantares Gallegos es una obra fundamental en la literatura española, no solo por su calidad literaria, sino también por su contribución a la preservación y revitalización de la lengua gallega. A través de sus versos, Rosalía de Castro da voz a los olvidados, a los marginados, a aquellos que viven en la sombra de la sociedad. Su obra es un grito de amor y dolor, de resistencia y de belleza, y sigue siendo una de las más importantes expresiones literarias de la Galicia rural y de la identidad gallega.
Es una obra que, más de un siglo después de su publicación, sigue resonando en los corazones de quienes buscan entender la complejidad de la vida, del amor y del sufrimiento humano. Capítulo 9. La hija del mar. En La hija del mar, Rosalía de Castro despliega una narrativa cargada de simbolismo y emociones profundas, un relato que se sumerge en las aguas turbulentas del amor, la identidad y el destino. Publicada en 1859, esta novela es una de las obras más significativas de la autora, una obra que refleja con intensidad las complejidades de la condición humana y las luchas internas que asolan a sus personajes. La hija del mar no es solo una historia de amor, sino también una reflexión sobre el sufrimiento, la soledad y la búsqueda de la identidad. La protagonista, a la que el destino parece marcar con la dureza de la vida, es una joven llamada Laura. Desde el principio de la obra, su vida está marcada por la tragedia. Es una huérfana que vive en la costa gallega, rodeada por la majestuosidad y la amenaza del mar. La figura del mar en la obra tiene un valor simbólico inmenso, representando tanto la libertad como la fatalidad. El mar es un lugar de belleza incomparable, pero también de peligro y destrucción. Es el reflejo de los sentimientos encontrados de Laura, atrapada entre el deseo de escapar de su destino y la sensación de que su vida está predestinada a estar llena de sufrimiento. A lo largo de la novela, Rosalía de Castro utiliza el paisaje gallego de manera magistral, integrando la naturaleza en el alma misma de sus personajes. La geografía gallega, con sus acantilados, su clima lluvioso y sus mares embravecidos, se convierte en un espejo de los conflictos internos de los personajes. Laura, al igual que el mar, parece estar constantemente a punto de desbordarse, atrapada entre la calma y la tormenta. Su vida es un constante vaivén, un ciclo de esperanza y desesperación, que refleja la contradicción de su ser interior. La relación de Laura con el mar es central en la obra, ya que ella misma se siente como una hija del mar, nacida de sus aguas turbulentas, destinada a vivir una vida de tormentas. En este sentido, la protagonista representa a todos aquellos que sienten que el destino los ha marcado con un sufrimiento que no pueden evitar. Su conexión con el mar es profunda y misteriosa, casi como si fuera una fuerza más poderosa que ella misma, una fuerza que guía y determina su vida. Es en el mar donde Laura busca consuelo, donde se refugia en sus momentos de dolor y tristeza, y también es en el mar donde encuentra la libertad que tanto anhela, aunque siempre bajo la amenaza de que esa libertad podría ser efímera. Otro tema fundamental en La hija del mar es el de la identidad. Laura, al ser huérfana, no tiene una historia familiar clara que la defina, lo que la convierte en un personaje errante, en busca de un lugar al que pertenecer. A lo largo de la novela, la joven lucha por encontrar su propio camino, por definir quién es y qué significa su vida. Este tema de la búsqueda de identidad es especialmente relevante en el contexto de la época, ya que la autora nos presenta a Laura como una mujer que desafía las expectativas sociales y culturales de su tiempo. Aunque la novela se centra en la vida de una mujer, la lucha por la identidad es universal, y Rosalía de Castro la aborda con una sensibilidad que va más allá de las cuestiones de género. La historia de Laura está marcada por su amor imposible hacia un joven llamado Manuel. El amor entre ellos es puro y ardiente, pero también está condenado a ser trágico. Laura y Manuel se enfrentan a las barreras sociales y familiares que intentan separarlos, y aunque su amor es profundo y genuino, parece que el destino siempre les pone obstáculos insuperables. Este amor imposible refleja la lucha constante de Laura entre el deseo de alcanzar la felicidad y la aceptación de que, tal vez, el destino ya ha trazado su camino. A lo largo de la novela, Rosalía presenta el amor como una fuerza poderosa y transformadora, pero también como una fuente de dolor y sufrimiento. El amor en La hija del mar no es un idealizado y glorificado, sino que es presentado en su forma más cruda, como una lucha contra las circunstancias, las normas sociales y los propios sentimientos. El dolor de Laura y su lucha por encontrar su lugar en el mundo están profundamente marcados por la opresión social y económica. La protagonista vive en una sociedad donde las mujeres están limitadas por las expectativas de la familia y el matrimonio. Como huérfana y mujer, Laura está atrapada en un sistema que no le ofrece muchas alternativas. Y su única opción parece ser seguir los dictados de una sociedad que no tiene en cuenta sus deseos ni sus sentimientos. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, Laura se niega a conformarse con un destino que le ha sido impuesto. A través de su dolor y sufrimiento, la autora nos presenta a una mujer que, aunque atrapada en las garras de la sociedad, aún busca su propia voz y su propia libertad. La novela también trata de la muerte como una constante presencia. La muerte es un tema recurrente a lo largo de la obra,
ya sea a través de las ausencias familiares, las pérdidas sufridas por los personajes o la tragedia que se cierne sobre la vida de Laura. A medida que la trama se desarrolla, la muerte se convierte en una fuerza inevitable, una sombra que persigue a los personajes y que parece cerrar todos los caminos hacia la felicidad. Sin embargo, también en la muerte, Rosalía de Castro encuentra un espacio para la redención y la paz. El dolor que acompaña a la muerte es, en muchos casos, un preludio de la calma y la liberación, como si la muerte fuera un paso necesario para que los personajes finalmente encuentren la paz. El final de La hija del mar es desgarrador y conmovedor. La tragedia de Laura alcanza su punto culminante en una serie de eventos que despojan a la protagonista de todas sus ilusiones y esperanzas. Sin embargo, a pesar de la tragedia, el final también contiene una nota de resignación y aceptación. Laura, al final de la novela, ha logrado aceptar su destino, aunque no sin antes experimentar una profunda lucha interna. La obra, aunque sombría, transmite una sensación de redención, como si la protagonista hubiera finalmente comprendido que, a pesar de la dureza de la vida, siempre hay algo que se puede aprender del sufrimiento. En conclusión, La hija del mar es una obra profundamente emocional y rica en simbolismo, que explora los temas del amor, la identidad, la lucha contra el destino y la aceptación de la muerte. A través de su protagonista, Rosalía de Castro nos ofrece una reflexión sobre las luchas internas que nos definen como seres humanos, y sobre la forma en que, a pesar de las adversidades, siempre hay algo en nosotros que sigue buscando la libertad y la paz. La novela no solo es una obra literaria importante, sino también un testimonio de la capacidad humana para resistir y encontrar belleza incluso en las situaciones más oscuras. Capítulo 10. El caballero de las botas azules. El caballero de las botas azules es una de las obras más interesantes y menos convencionales de Rosalía de Castro. Publicada en 1867, esta obra se distancia de las tradicionales tragedias románticas o las novelas de corte melancólico que caracterizan gran parte de su producción literaria, pero no deja de mantener su estilo único cargado de sensibilidad y reflexividad. La obra es una sátira social y política que, bajo una capa de humor y acción, se presenta como una crítica mordaz a las estructuras de poder de la época, especialmente en cuanto a la clase alta y sus vanidades. La trama gira en torno a un personaje que, aunque parece superficial en apariencia, esconde dentro de sí muchas de las preocupaciones y contradicciones de la sociedad gallega del siglo XIX. Este personaje es el caballero de las botas azules, quien llega a una ciudad gallega, donde rápidamente se convierte en objeto de asombro y conversación. Las botas azules, un símbolo peculiar que destaca y rompe con los convencionalismos, son la primera pista de que este caballero no es un hombre común. Su llegada, envuelta en misterio, provoca todo tipo de rumores y especulaciones entre los habitantes del lugar. A lo largo de la obra, el caballero se convierte en el centro de una serie de eventos que van desde lo cómico hasta lo absurdo. Sin embargo, a través de estos eventos, Rosalía de Castro aprovecha para cuestionar la farsa de las apariencias sociales, la superficialidad de las distinciones de clase, y cómo la sociedad en general valora lo exterior en lugar de lo interior. La figura del caballero es, en este sentido, una representación de aquellos individuos que, a pesar de tener una apariencia espectacular o llamativa, carecen de lo esencial en cuanto a virtud y sinceridad. La novela está repleta de personajes que, como el caballero, muestran una profunda desconexión entre lo que parecen ser y lo que realmente son. A través de estos personajes, Rosalía de Castro establece una crítica no solo a las clases sociales más altas, sino también a la hipocresía y las convenciones que estructuran la sociedad. El caballero, a pesar de ser el protagonista, es una figura compleja y contradictoria, que se ve envuelta en una serie de enredos y malentendidos que finalmente revelan su verdadera naturaleza. Uno de los elementos más destacados en El caballero de las botas azules es el humor con el que Rosalía aborda los temas más serios. Aunque la obra tiene un tono ligero y a veces cómico, la autora no pierde la oportunidad de hacer una reflexión profunda sobre la falsedad y la superficialidad de las personas. En cada uno de los episodios que se desarrollan, la autora pone en evidencia las contradicciones de la sociedad y cómo las personas, especialmente los de clases altas, construyen identidades basadas en apariencias que no corresponden con la realidad de sus acciones ni de su ser interior. Esta crítica social, aunque envuelta en un tono satírico, es un tema recurrente en la obra de Rosalía de Castro, quien utiliza el humor como una herramienta para denunciar las injusticias y desigualdades que permeaban la sociedad de su tiempo. El caballero de las botas azules, a lo largo de la historia,
se ve involucrado en varios episodios que evidencian la discrepancia entre su fachada de nobleza y los comportamientos egoístas y vanidosos que se ocultan tras esa imagen. En varios momentos, se hace evidente que este caballero, lejos de ser el ideal de la caballerosidad, es en realidad una representación de los defectos y vicios humanos más comunes: el orgullo, la vanidad y la falta de autenticidad. A lo largo de la obra, se revelan los pequeños dramas que sus actos provocan, y a medida que se desarrollan, las máscaras caen, dejando al descubierto la vacuidad de su carácter. Este caballero es un reflejo de cómo, en ocasiones, los individuos construyen una identidad basada en lo que los demás quieren ver de ellos, en lugar de ser fieles a su esencia. En un sentido más profundo, el Caballero de las Botas Azules puede ser leído como una crítica a las normas sociales que obligan a las personas a conformarse con estereotipos y roles predefinidos, sin la posibilidad de mostrar su verdadera personalidad o de explorar otros aspectos de sí mismos. En este sentido, la obra invita al lector a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la integridad en un mundo que a menudo valora más las apariencias que la verdadera esencia de un ser humano. Además de la crítica social, El Caballero de las Botas Azules también plantea la cuestión del amor y las relaciones humanas, aunque de una manera algo sarcástica. La figura del caballero, con su fachada atractiva y su comportamiento superficial, atrae a varios personajes que se ven atrapados en sus encantos. Sin embargo, estas relaciones, al igual que el propio caballero, son efímeras y vacías. Rosalía de Castro nos recuerda en esta obra que el amor verdadero no puede basarse en apariencias ni en expectativas externas, sino en la sinceridad y en el respeto mutuo. En cuanto al estilo de la autora, se puede decir que en esta obra se presenta una mayor libertad creativa, experimentando con la estructura y el tono. A lo largo de la narración, se percibe una atmósfera que oscila entre lo cómico, lo absurdo y lo trágico, sin que en ningún momento se pierda el enfoque crítico hacia la sociedad de la época. La autora no se limita a hacer una crítica superficial, sino que utiliza la historia del caballero para desentrañar las contradicciones inherentes en las normas sociales, las expectativas y las relaciones humanas. La estructura de la obra está impregnada de un ritmo rápido y una gran dosis de agilidad narrativa. A pesar de que la obra se basa en una premisa ligera y cómica, la autora logra hacer avanzar la historia con fluidez y sin perder la intensidad crítica que caracteriza su estilo. A lo largo de El Caballero de las Botas Azules, Rosalía demuestra su maestría al crear una obra que, aunque aparentemente ligera, esconde una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y las estructuras sociales. En conclusión, El Caballero de las Botas Azules es una obra que, aunque cargada de humor y situaciones cómicas, no deja de ser una crítica acerada a las vanidades de la sociedad. A través de un personaje aparentemente superficial, Rosalía de Castro nos invita a reflexionar sobre las mentiras que construimos para mantener nuestras posiciones sociales y sobre la importancia de ser genuinos y auténticos en un mundo que valora las apariencias. Es, en última instancia, una obra que desafía las convenciones de su tiempo y que, a través de su sátira, nos habla de la falsedad y las contradicciones que nos definen como seres humanos. Capítulo 11. La flor. La flor es un poema cargado de simbolismo, profundamente vinculado con los sentimientos de la autora hacia la naturaleza, la muerte, el amor y la trascendencia. Publicado en 1853, este poema se considera uno de los más representativos de Rosalía de Castro, por su sensibilidad y su capacidad para tocar las fibras más íntimas del lector. A través de la flor, la autora explora temas como la fragilidad de la vida humana, la fugacidad de la belleza y la relación entre el alma humana y el eterno misterio de la existencia. El poema se desarrolla como una reflexión lírica sobre la vida, simbolizada por la flor, que aparece como una figura que encierra múltiples significados. Por un lado, la flor representa la belleza efímera de la vida, que brota con esplendor solo para marchitarse con el paso del tiempo. En su fragilidad, la flor se convierte en un reflejo de la condición humana, marcada por la impermanencia y la muerte. Sin embargo, a pesar de esta inevitable decadencia, la flor también simboliza la pureza, el amor y la esperanza que habitan en el corazón humano, aunque todo eso esté destinado a desvanecerse. A lo largo del poema, la flor se presenta como una metáfora de la juventud y de la belleza que se desvanecen con rapidez. La imagen de la flor que se abre con todo su esplendor solo para marchitarse al final del día se convierte en un reflejo de la juventud que se apaga con el paso del tiempo. La autora utiliza esta imagen para hacernos conscientes de la fugacidad de nuestra existencia y de la necesidad de disfrutar de los momentos de plenitud antes de que se desvanezcan. En este sentido,
la flor se convierte en un recordatorio de la transitoriedad de la vida y de la inevitabilidad del destino. A lo largo de su obra, Rosalía de Castro demuestra una profunda melancolía hacia la muerte, pero también una cierta aceptación de ella. En la flor, la muerte no es un concepto aterrador, sino un proceso natural que forma parte del ciclo de la vida. La flor, aunque marchita por el paso del tiempo, continúa existiendo en su forma más profunda, como un símbolo de la vida misma. Esta idea refleja una visión filosófica que atraviesa toda la obra de la autora, en la que la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. El poema está impregnado de una cierta tristeza, que refleja la melancolía constante de Rosalía ante la inevitabilidad de la muerte y la pérdida. La flor, en su fragilidad, se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad humana, pero también de la fuerza interior que se encuentra en nuestra capacidad para renacer una y otra vez. A través de la flor, la autora nos invita a reflexionar sobre la importancia de aprovechar cada momento, de vivir plenamente, a pesar de las sombras de la muerte que siempre nos acechan. En términos de estilo, la flor es un ejemplo claro de la sensibilidad poética que caracteriza a Rosalía de Castro. Su lenguaje, suave y evocador, logra transmitir emociones complejas con gran precisión. A través de metáforas y descripciones delicadas, la autora crea una atmósfera cargada de emoción, que lleva al lector a una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la belleza que se esconde en lo efímero. La flor, en su esplendor y su decadencia, se convierte en una imagen poderosa que resuena con la vida misma. En la flor, Rosalía de Castro también plantea una cuestión importante sobre la relación entre la naturaleza y el ser humano. A través del simbolismo de la flor, la autora establece una conexión profunda entre la naturaleza y la esencia de lo humano. La flor, como la vida humana, es parte de un ciclo natural que se renueva constantemente. En este sentido, la obra puede leerse como una reflexión sobre la unidad entre el ser humano y el mundo natural, y cómo ambas realidades están interrelacionadas en su transitoriedad. Otro aspecto interesante de la flor es la forma en que la autora juega con la idea del destino. La flor, que nace y crece siguiendo un camino inevitable, nos recuerda que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control. Aunque la flor se abre al mundo con esperanza y esplendor, su destino de marchitarse es irremediable. De igual manera, el ser humano no puede escapar de su destino, y la vida misma es un proceso de crecimiento y decadencia, de llegada y partida. Este sentido de inevitabilidad se refleja en el tono melancólico del poema, que invita al lector a aceptar la vida tal como es, con sus luces y sombras. Además, La flor es también una obra profundamente influenciada por el entorno gallego de Rosalía de Castro. La naturaleza gallega, con sus paisajes rurales y su clima húmedo y cambiante, se convierte en un elemento clave para la autora. En muchos de sus poemas, y en La flor en particular, Rosalía de Castro utiliza la naturaleza como un espejo de los estados emocionales y espirituales del ser humano. La flor, como elemento natural, se convierte en un reflejo de los sentimientos de la autora hacia la vida y la muerte, y hacia la belleza efímera que caracteriza a ambas. Es interesante notar que, aunque la flor es un símbolo de fragilidad y fugacidad, no deja de ser una figura de belleza. A través de su imagen, Rosalía de Castro nos habla de la belleza que reside en lo efímero, en lo que está destinado a desaparecer. Esta perspectiva sobre la belleza es única y profundamente poética, y nos invita a valorar lo que es transitorio y a encontrar significado en lo que parece desaparecer con rapidez. La flor, aunque breve en su vida, deja una huella en quienes la observan, y esa huella es el recuerdo de su esplendor. Finalmente, la flor es un canto a la belleza de lo simple y lo natural. La flor, aunque pequeña y efímera, tiene un valor incomparable, porque en ella se concentran todas las emociones humanas más profundas: el amor, la tristeza, la esperanza, la muerte y la belleza. En este sentido, Rosalía de Castro nos invita a contemplar lo que parece insignificante o transitorio con ojos nuevos, reconociendo en ello una belleza que trasciende lo visible y lo temporal. En conclusión, La flor es una obra que nos habla de la fragilidad de la vida y de la belleza que reside en lo efímero. A través de la figura de la flor, Rosalía de Castro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el paso del tiempo, y sobre la importancia de vivir plenamente, apreciando lo que tenemos antes de que se desvanezca. La flor es, al mismo tiempo, un símbolo de la vida humana, de sus luces y sombras, y un recordatorio de que la belleza y la verdad a menudo se encuentran en lo más sencillo y en lo más breve. Capítulo 12. La rosa. El poema La rosa, al igual que muchos otros de Rosalía de Castro,
está lleno de simbolismos y metáforas que exploran los sentimientos más profundos del ser humano: el amor, la angustia, el paso del tiempo y la muerte. La rosa, como símbolo, ha sido utilizada a lo largo de la historia en diversas culturas como un emblema de belleza y fragilidad, y en este poema, Rosalía la eleva a un plano existencial, convirtiéndola en una metáfora de la condición humana. La rosa es una flor que, por su belleza y su aroma, ha sido admirada desde tiempos inmemoriales. Pero en el contexto de la obra de Rosalía, la rosa no es solo un símbolo de la belleza efímera, también es un símbolo de la pasión, el sufrimiento y el destino ineludible de toda vida. La autora presenta la rosa como un ser vivo que, a pesar de su fragoroso esplendor, está condenada a marchitarse, como todo lo que es bello y efímero en la vida humana. La flor, en su esplendor, refleja lo que podría ser la juventud, el amor apasionado y la plenitud del ser, mientras que su marchitez anticipa la pérdida, la tristeza y la muerte. Desde el comienzo del poema, Rosalía de Castro establece una analogía entre la rosa y la vida humana. El desarrollo de la flor, desde su brote hasta su caída, se presenta como una metáfora de la juventud que florece con fuerza y belleza, solo para ser arrasada por el tiempo. La autora juega con la idea de que la rosa, al igual que la vida humana, es vulnerable, ya que todo lo que es hermoso está destinado a desvanecerse con el paso del tiempo. La flor comienza como un capullo tierno, lleno de promesas, pero a medida que crece y se expande, inevitablemente enfrenta su propio fin. Esta transformación de la rosa se convierte en un espejo de la vida misma, en la que la juventud, por más brillante y llena de esperanzas que sea, no puede escapar del desgaste del tiempo. En la obra de Rosalía de Castro, el paso del tiempo siempre es un tema recurrente, y aquí, en La rosa, se presenta como un proceso doloroso pero ineludible. La autora no se limita a mostrar la rosa como una simple flor, sino que la convierte en una imagen compleja y profunda, capaz de reflejar los matices de la vida humana. A través de la rosa, Rosalía nos habla del amor que se vive con intensidad, pero que, con el tiempo, se desvanece, se agota o se transforma. El amor, tal como la rosa, es bello mientras florece, pero tarde o temprano llega el momento en que se debe despedir de su esplendor. La rosa se desvanece, las hojas caen y el perfume se disipa, dejando solo la memoria de lo que una vez fue. El poema está cargado de una nostalgia palpable, como si la autora estuviera contemplando la rosa en su propio jardín, recordando los momentos de su vida que se han desvanecido. El aroma de la rosa es, a su vez, la fragancia del amor que se ha ido, el eco de una pasión que se ha extinguido, pero que aún deja una huella en la memoria. Esta nostalgia por lo perdido se convierte en una de las características más definitorias de la obra de Rosalía de Castro, quien, a lo largo de su vida, luchó contra la melancolía y la angustia existencial. A pesar de esta melancolía, en el poema también hay una cierta aceptación de lo inevitable. La rosa, aunque marchita, sigue siendo parte de la naturaleza, y su ciclo de vida es, en última instancia, un reflejo del orden natural del universo. Así, Rosalía no se limita a lamentarse por la pérdida, sino que también reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte y sobre la importancia de aceptar la transitoriedad de todas las cosas. La rosa, aunque muere, se convierte en un símbolo de la aceptación del ciclo de la vida, con todos sus altibajos, con sus momentos de esplendor y sus momentos de decadencia. De manera sutil, la autora también nos invita a mirar más allá de la apariencia superficial de la flor. En su análisis profundo de la rosa, Rosalía de Castro nos desafía a ver más allá de su belleza externa, a entender que la flor, como cualquier ser vivo, lleva en su interior la semilla de su propia muerte. Esta paradoja entre la belleza exterior y la mortalidad interior está presente en toda la obra, y aquí la autora nos lleva a cuestionarnos sobre la verdadera naturaleza de las cosas, sobre lo que yace detrás de lo visible. La rosa, como el amor y la vida misma, está llena de contrastes. Es hermosa pero efímera, es delicada pero resistente, es luminosa pero está destinada a desaparecer. El poema también está impregnado de una profunda conexión con la naturaleza gallega, un tema recurrente en la obra de Rosalía. El paisaje gallego, con sus cielos grises, sus lluvias constantes y sus campos verdes, es el telón de fondo perfecto para esta reflexión sobre la fragilidad y el paso del tiempo. La naturaleza, como la rosa, está en constante transformación, y es este ciclo ininterrumpido de vida y muerte lo que da forma a la percepción de la autora sobre la existencia. Rosalía ve en la naturaleza no solo un reflejo de su propia vida, sino una fuerza que trasciende lo humano, una realidad que está por encima de la comprensión humana, pero que al mismo tiempo nos conecta con lo eterno. En términos estilísticos,
La Rosa es una obra que destaca por su belleza lírica y su profundidad emocional. La autora utiliza un lenguaje claro y delicado, pero al mismo tiempo cargado de simbolismo y carga emocional. Cada verso está impregnado de una sensación de nostalgia y melancolía, pero también de una aceptación serena de lo inevitable. La imagen de la rosa se convierte en un vehículo a través del cual Rosalía de Castro expresa su visión del mundo y de la vida humana, una visión que está marcada por el dolor de la pérdida pero también por la belleza que se puede encontrar en la transitoriedad de las cosas. La flor, aunque se marchita, deja una huella indeleble en el alma. Así, la rosa, que en su efemeridad se desvanece, nos deja una lección, que la belleza no reside en la duración, sino en la intensidad del momento vivido. La rosa es un recordatorio de que lo más bello y valioso de la vida puede ser precisamente lo que es más efímero, lo que nos enseña a valorar lo que tenemos antes de que se desvanezca. La autora nos invita a mirar la flor con respeto y admiración, reconociendo en ella no solo su belleza externa, sino su significado más profundo. En conclusión, La Rosa es una obra que combina la belleza con la tristeza, la vida con la muerte, y nos recuerda la importancia de vivir plenamente a pesar de la certeza de que todo lo que amamos y apreciamos eventualmente desaparecerá. Rosalía de Castro, con su sensibilidad única, logra transmitir en este poema la idea de que la vida humana es, al igual que la rosa, efímera y llena de contrastes, pero también llena de belleza. La rosa, en su fragilidad, nos recuerda que cada momento vivido es un tesoro, y que la verdadera belleza se encuentra en la aceptación de nuestra propia mortalidad. Capítulo 13. Cantares gallegos. En Cantares gallegos, Rosalía de Castro nos sumerge en el alma de Galicia, su tierra natal, y nos ofrece un testimonio de la profunda conexión que ella siente con el paisaje y la gente de su región. Este poema, cargado de autenticidad y melancolía, no solo evoca la belleza de la naturaleza gallega, sino que también es un canto a la vida y a las emociones humanas en su forma más pura. El poema refleja la vida de los gallegos en sus costumbres, su lucha, y las profundas raíces culturales que definen su identidad. La autora, con su voz única, consigue capturar la esencia de su tierra a través de versos llenos de sentimiento y evocación. Desde el inicio, Cantares gallegos nos transporta a un mundo lleno de sencillez y belleza, donde los elementos de la naturaleza no solo son observados, sino que se convierten en los compañeros invisibles que acompañan a los seres humanos en su caminar diario. La autora expresa un amor profundo y un respeto casi reverencial por su tierra, pero también plantea una visión melancólica sobre la vida en Galicia, marcada por las dificultades y las tragedias personales de sus habitantes. Cada verso refleja una pasión por la tierra que es al mismo tiempo celebratoria y triste, como si, en su belleza, Galicia estuviera condenada a una suerte de dolor silencioso. Uno de los temas centrales de Cantares gallegos es la conexión profunda que los gallegos sienten con su tierra, su gente y sus tradiciones. Esta conexión no es solo emocional, sino también espiritual, pues Rosalía percibe a Galicia como un lugar donde lo divino y lo terrenal se entrelazan, dando lugar a una experiencia única de la vida. Sin embargo, dentro de este paisaje de belleza, también se ocultan las sombras de la vida difícil de los gallegos, quienes luchan contra la pobreza, la soledad y la injusticia. Rosalía no solo canta a la naturaleza, sino también a la dureza de la existencia humana, a las penas y a los sacrificios que la vida en el campo impone a sus habitantes. En sus versos, la tierra no es solo una musa, sino también un testigo mudo de las tristezas y luchas cotidianas de quienes la habitan. El poema está impregnado de la nostalgia que caracteriza la obra de Rosalía. El retrato de los paisajes gallegos, con sus valles verdes, sus montañas solitarias y sus cielos grises, evoca una sensación de melancolía que se ve amplificada por la imagen de los personajes que recorren ese paisaje. Los gallegos que habitan las páginas de este poema son seres sencillos pero intensamente humanos, que sienten la necesidad de luchar, de resistir, pero que también deben enfrentarse al dolor y a la muerte, como si fuera una parte inevitable de la vida. La autora utiliza la voz de los gallegos para expresar sus deseos y frustraciones, sus sueños y sus tristezas, en un tono que es al mismo tiempo directo y poético. Cada personaje parece tener una historia que contar, ya sea una historia de amor no correspondido, de separación, de muerte o de esperanza. Estos relatos están impregnados de una cierta resignación ante las circunstancias de la vida, pero también de una tenacidad inquebrantable para seguir adelante. En este sentido, Cantares gallegos se convierte en un testimonio de la vida rural en Galicia, pero también un símbolo de la capacidad del ser humano para encontrar belleza y dignidad en medio de la adversidad.
La obra de Rosalía de Castro se distingue por su habilidad para combinar lo poético con lo social y lo personal. En este poema, la autora no solo habla del paisaje gallego, sino que también toca temas universales, como la lucha contra la opresión, la importancia de la comunidad, y el deseo de trascender más allá de las circunstancias inmediatas de la vida. De esta manera, el poema adquiere una dimensión que va más allá de la mera descripción de un paisaje o de una cultura particular. Se convierte en un canto a la resistencia humana, a la capacidad de encontrar belleza en medio del sufrimiento, y a la lucha por la dignidad. El lenguaje utilizado por Rosalía es a la vez simple y profundo. La autora emplea un tono directo y natural que refleja la oralidad de las tradiciones gallegas, pero también recurre a la musicalidad de las palabras para crear una atmósfera cargada de emociones. Los versos se deslizan suavemente, pero al mismo tiempo golpean con fuerza el corazón del lector, evocando tanto la belleza de la naturaleza como la dureza de la vida. La musicalidad de las palabras es, por tanto, un elemento fundamental en este poema, que logra transmitir la riqueza emocional del mensaje sin perder la claridad en la expresión. En su obra, Rosalía de Castro logra mostrar una Galicia que es a la vez real y simbólica. La tierra, el paisaje y los habitantes de Galicia no son solo un fondo para el poema, sino que se convierten en los protagonistas de la historia. La naturaleza es tan esencial para la obra como los propios personajes que la habitan. En este sentido, la autora emplea la geografía gallega como una suerte de espejo donde los seres humanos se reflejan en sus emociones, en sus pasiones y en sus luchas. La tierra, como un personaje más, refleja la dualidad de la existencia humana, la belleza y la desolación, la alegría y la tristeza, la vida y la muerte. Al final, Cantares Gallegos se presenta no solo como una obra literaria que habla de un lugar y un pueblo específicos, sino también como una reflexión sobre la condición humana en su conjunto. La autora nos invita a mirar más allá de las fronteras geográficas y culturales, y a comprender que, aunque nuestras circunstancias puedan ser diferentes, todos compartimos una profunda conexión con la tierra y con los demás. La obra se convierte, así, en una especie de himno a la humanidad, un llamado a la solidaridad y a la empatía, un canto a la vida que, a pesar de todo, sigue siendo hermosa. La obra de Rosalía de Castro nos habla, por tanto, no solo de Galicia, sino de todos aquellos que, en algún momento, han sentido el peso de la tristeza, la lucha y la esperanza. En este sentido, Cantares Gallegos no es solo un retrato de una región y su gente, sino un poema universal que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestras luchas y nuestras alegrías. Y en cada uno de esos versos, tan llenos de amor por la tierra y por la vida, Rosalía de Castro logra lo más grande: conectar a su pueblo con el alma humana en su conjunto. Capítulo 14. Follas Novas. En Follas Novas, la voz poética de Rosalía de Castro se intensifica, llevando al lector a una exploración más profunda de la identidad gallega, pero también a una reflexión universal sobre la vida, la muerte, el amor y la desesperanza. Esta obra refleja la madurez de la autora, quien ya no solo canta la belleza de su tierra, sino que se enfrenta a las complejidades del alma humana, a las sombras de la existencia y a la lucha constante por encontrar consuelo en medio del sufrimiento. El título de la obra, que puede traducirse como Hojas Nuevas, sugiere una renovación, un renacer, pero también una tristeza profunda, como si cada nuevo brote viniera acompañado de la sombra de lo inevitable, del paso del tiempo y de la muerte. El simbolismo de las follas o hojas es recurrente a lo largo de la obra, y se presenta como un reflejo del ciclo de la vida, la renovación constante de la naturaleza que, sin embargo, nunca está libre de la dolorosa necesidad de soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Esta idea de la transitoriedad de la existencia se entrelaza con la misma estructura del poema, que está llena de imágenes de la naturaleza que evolucionan constantemente, pero que siempre están marcadas por el recuerdo de lo que ha quedado atrás. La autora, de esta forma, crea un espacio en el que lo efímero y lo eterno se encuentran, un espacio donde cada hoja caída, cada estación que pasa, lleva consigo una reflexión sobre el destino humano y su relación con el cosmos. La poesía de Follas Novas está impregnada de un tono melancólico, pero no es una melancolía que se limite al dolor o al sufrimiento, es una melancolía más profunda, una que habla de la belleza de la vida misma, aunque esta belleza esté marcada por la huella de la tristeza. En sus versos, Rosalía nos habla de los sentimientos más íntimos y universales: el amor no correspondido, la soledad, el desarraigo, pero también la esperanza, la lucha por la dignidad y la resistencia ante lo que parece inevitable. Esta dualidad es lo que hace que la obra sea tan profunda y conmovedora, pues la autora no solo se limita a lamentarse de lo que se ha perdido, sino que también celebra,
con una voz vibrante y cargada de pasión, la fuerza de vivir, de seguir adelante a pesar de todo. Un aspecto importante de esta obra es la crítica social que subyace en muchos de sus poemas. Rosalía, quien vivió en una época de grandes desigualdades y sufrimiento en Galicia, no deja de señalar las injusticias que marcan la vida de los más desfavorecidos. Los temas de la pobreza, la marginación y la opresión están presentes en muchos de los poemas de Follas Novas, y se manifiestan a través de una visión de la vida como una lucha constante por la supervivencia. Sin embargo, esta crítica social no se presenta de forma directa o didáctica, sino que se filtra a través de la poesía, utilizando el dolor y la belleza como vehículos para hablar de la condición humana. En muchos de los poemas, Rosalía se coloca a sí misma como una voz de consuelo para los más desdichados, pero también como una voz de denuncia frente a la injusticia. La autora se convierte en un eco de las voces silenciadas, de aquellos que sufren en el anonimato, y en sus versos encontramos tanto una queja como una llamada a la acción. La capacidad de Rosalía de mezclar la crítica con la poesía hace que sus poemas tengan una fuerza emocional que va más allá de lo estético, convirtiéndose en un instrumento de cambio y reflexión. En su exploración de la naturaleza humana, Rosalía también introduce el concepto de la muerte, pero no como una presencia temida o distante. La muerte es tratada de manera directa, pero también con una especie de aceptación, como parte del ciclo natural de la vida. Esta aceptación de la muerte, en lugar de su negación, es lo que da a los poemas de Follas Novas una cierta serenidad, incluso en medio del dolor. La autora no busca consuelo en la inmortalidad o en la negación de la muerte, sino en la belleza que surge precisamente de la transitoriedad de las cosas, en la posibilidad de encontrar significado incluso en lo efímero. Además, en esta obra, Rosalía se despoja de algunos de los elementos más populares de la poesía romántica, y se acerca a una visión más introspectiva, menos idealizada, de la vida y la naturaleza. La naturaleza no es solo una musa en Follas Novas, sino también una presencia que refleja el dolor, la frustración y el miedo de la autora. Las imágenes de los paisajes gallegos no son solo evocadoras, sino que se convierten en una extensión del propio ser de la autora, que se ve reflejada en cada árbol, en cada río, en cada viento que cruza los campos. La naturaleza, en este sentido, se convierte en un espejo del alma humana, que a veces es difícil de comprender y otras veces, se expresa en su mayor crudeza. A través de sus versos, Rosalía nos invita a mirar más allá de la superficie de la vida cotidiana, a adentrarnos en los recovecos del alma y a descubrir los sentimientos más profundos que, a menudo, permanecen ocultos. Su poesía se convierte en un refugio para aquellos que buscan respuestas a las grandes preguntas de la existencia, pero también en un espacio para la contemplación tranquila de lo que somos y lo que nos rodea. En este sentido, Follas Novas es una obra profundamente filosófica, que nos obliga a cuestionarnos no solo sobre lo que es la vida, sino sobre lo que significa vivir con autenticidad y con conciencia de nuestra propia fragilidad. Finalmente, Follas Novas no es solo una obra sobre Galicia o sobre la naturaleza, sino una obra sobre el alma humana. Rosalía de Castro nos ofrece un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, un viaje que, aunque lleno de tristeza y de dolor, también está marcado por la belleza y la esperanza. La autora, con su voz clara y conmovedora, logra transmitir la complejidad de la experiencia humana de una manera que sigue resonando con los lectores de hoy en día. Es una obra que sigue siendo relevante, pues sus temas y su belleza siguen tocando las fibras más sensibles del ser humano, sin importar el tiempo o el lugar. Capítulo 15. Cantares gallegos. En Cantares gallegos, Rosalía de Castro se adentra de lleno en la esencia de su tierra natal, Galicia, para plasmar en palabras la lucha, la melancolía y la belleza de una región marcada por la dureza de su paisaje y la pobreza de sus gentes. Esta obra, una de las más emblemáticas de la autora, representa un canto a Galicia, pero también un profundo acto de resistencia cultural. A través de estos poemas, Rosalía da voz a los que hasta entonces no la habían tenido, convirtiéndose en un faro de la poesía popular gallega, y al mismo tiempo, una figura trascendental en la literatura española. Los versos de Cantares gallegos están impregnados de un profundo amor por su tierra, pero también de una tristeza y una dolorosa conciencia de su sufrimiento. La poeta no se limita a mostrar la belleza del paisaje gallego, sino que lo presenta en su totalidad. La naturaleza, aunque gloriosa, también es cruel, y el campo, por muy fértil que sea, está marcado por el arduo trabajo de sus habitantes y por la dura realidad de la pobreza. Rosalía no oculta las contradicciones de su tierra. En sus versos, la Galicia idílica coexiste con una realidad que es a menudo amarga y desoladora.
La autora utiliza en Cantares Gallegos el gallego, su lengua materna, no solo como un acto de reafirmación cultural, sino como un vehículo para transmitir con mayor autenticidad las emociones que atraviesan sus personajes. A través de esta lengua, Rosalía logra transmitir la sonoridad y el alma de la región de una manera más directa y visceral. La lengua se convierte en un símbolo de la identidad gallega, que, a pesar de los intentos de marginación y opresión, sigue viva en las voces de aquellos que luchan por preservarla. Uno de los temas predominantes en Cantares Gallegos es el sufrimiento de la mujer gallega, especialmente en el contexto rural. La figura femenina en estos poemas está marcada por la resignación, pero también por una fuerza indomable. A través de la mirada de las mujeres gallegas, Rosalía revela las tensiones entre los ideales románticos y la realidad cotidiana. Las mujeres en sus versos son a menudo las que soportan el peso del sufrimiento y la opresión, pero también son las que sostienen la esperanza, manteniendo viva la fe en el amor y en la belleza a pesar de las adversidades. En estos poemas, la voz femenina es clave, ya sea la joven que lamenta su desdicha amorosa, la madre que llora la muerte de su hijo, o la mujer que se enfrenta a las dificultades de la vida rural. Todas las voces femeninas de Cantares Gallegos nos hablan con una intensidad emocional que atraviesa el tiempo. Estas mujeres, aunque atrapadas en una realidad dolorosa, no dejan de ser resilientes, fuertes y profundamente humanas. Rosalía, a través de ellas, da una lección de dignidad y resistencia frente a las adversidades de la vida. Por otro lado, la obra también refleja una crítica social profunda. Rosalía no se limita a ser una observadora pasiva de la realidad gallega, sino que se convierte en una voz crítica frente a las injusticias que la rodean. La pobreza extrema, la explotación del campesinado y la indiferencia de las clases altas hacia el sufrimiento de los más desfavorecidos son temas recurrentes en estos poemas. La autora, a través de sus versos, da forma a una denuncia sutil pero clara de la explotación y el desdén con el que la sociedad trata a los más vulnerables. Sin embargo, a pesar de la crítica, Cantares Gallegos no es una obra pesimista ni derrotista. Aunque el sufrimiento y la injusticia son palpables, también lo es la esperanza, el deseo de cambio y la fe en la humanidad. A través de la poesía, Rosalía plantea una posibilidad de redención, un camino hacia la justicia social, y sobre todo, una reivindicación de la identidad gallega. El amor por su tierra, por su lengua, por su gente, está impregnado de un optimismo sutil, que, aunque no niega las dificultades, mira hacia un futuro en el que la dignidad y el reconocimiento sean posibles. A lo largo de Cantares Gallegos, Rosalía utiliza diversos registros poéticos, desde el tono melancólico hasta el alegre, pasando por la tristeza más profunda. Esta diversidad de tonos le permite explorar las múltiples facetas de la vida gallega y de la experiencia humana, abordando desde los temas más cotidianos hasta los más filosóficos. Los poemas de esta obra no solo son un reflejo de la realidad gallega, sino una reflexión sobre el ser humano en su conjunto, la lucha por la supervivencia, la esperanza, el amor, la muerte y, sobre todo, la capacidad de resistir. El simbolismo es otra de las características importantes de esta obra. Rosalía utiliza la naturaleza no solo como un paisaje en el que se desarrollan sus historias, sino como un reflejo de los estados de ánimo y las emociones humanas. El campo gallego, con su clima inhóspito y sus paisajes desolados, se convierte en un símbolo de lucha y resistencia, mientras que la mar, con su misterio y su imprevisibilidad, simboliza tanto la esperanza como la tragedia. La naturaleza es, así, un personaje más en los poemas de Cantares Gallegos, que acompaña y refleja las emociones de los seres humanos. Por otro lado, la obra está marcada por la influencia del romanticismo, un movimiento literario que enfatiza la subjetividad, el sentimiento y la conexión profunda con la naturaleza. Sin embargo, Rosalía de Castro no es una autora que se limite a los moldes del romanticismo. Su poesía va más allá, adentrándose en la crítica social y política, así como en una exploración profunda de la condición humana. Su visión de la Galicia rural no es solo un paisaje idealizado, sino un lugar lleno de contradicciones, de belleza y de sufrimiento, que refleja, a su vez, los complejos sentimientos de la propia autora. En resumen, Cantares Gallegos es una obra que no solo celebra Galicia, sino que también la cuestiona y la examina con una mirada crítica y profunda. Rosalía de Castro, con su voz única y su sensibilidad literaria, nos ofrece una visión compleja de la vida en Galicia, pero también una reflexión universal sobre la lucha humana, la esperanza, el sufrimiento y la belleza que se encuentran en los momentos más oscuros de la existencia. A través de sus versos, la autora logra transmitir un mensaje de dignidad, de resistencia y de amor por la vida,
que sigue resonando hoy como un testamento de la fuerza de la poesía. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario por las hermosas obras de Rosalía de Castro. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. ¡Hasta pronto!